El Antiguo Testamento, el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 26 hasta el versículo 4 del capítulo 12. Génesis capítulo 11, versículo 26. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y lo fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Hasta el versículo 4 del capítulo 12 leídos. En nuestra vida nosotros debemos pensar en qué momento nosotros podemos estar tan contentos y alegres. Después que yo recibí la salvación, conociendo a Jesús a través de la Escritura en espíritu, y lo recibí como Señor de mi vida, mi alma. Pero ¿qué pasa? Luego de la salvación, a lo largo de mi vida de fe en Cristo Jesús, ¿cuándo o en qué momento yo podría decir momentos más contentos, agradecidos, según la Biblia, regocijarse, ¿no? Y para mí sí hubieron muchos momentos cruciales, muy importantes para mi vida, marcaron gran cambio. Claro, alguno dirá: ¿qué día para ti fue el día más feliz? El día que me casé, el día que nació mi hijo, mi hija, o el día que yo logré una meta que era mi sueño. Cada quien podría hablar de diferentes formas. Pero yo como cristiano, algunos logros como profesionalmente, para mí yo no podría decir momentos más cruciales, más importantes de mi vida, sino cuando yo realmente me sentía, como de la expresión bíblica, plenitud. Pleno, ¿no? Pleno, lleno, totalmente lleno. Y hasta en algún momento se puede decir experimentarse como extasiado, sentirme totalmente pleno. Fueron los momentos que pude descubrir que yo fui dirigido por el Espíritu del Señor
por el Espíritu Santo. Esto no es un decir eclesiásticamente por ser cristiano. El Espíritu Santo dirige mi vida, fui dirigido. No es un simple decir como costumbre, pero sinceramente descubrir que el Espíritu del Señor dirige mi vida. Ese momento para mí fue el momento más gozoso, contento, también importante para el resto de mi vida, la compañía de Dios. Hace tiempo he leído un artículo, era testimonio de un cristiano, creo que siglo pasado. No me acuerdo, fue de Estados Unidos, Inglaterra o algún país de Europa. Un cristiano médico. Él dijo, él investigó, cuando un cristiano recibe la salvación, ¿cuántas enfermedades se sanan? Entonces hizo un estudio, encuesta. Yo no me acuerdo muy bien ahora cifras exactas, era cientos, casi alrededor de 300 y picos enfermedades se sanan. La mayoría de enfermedades mentales, psicológicas y también físicas, porque muchas enfermedades, la razón verdadera de ellas es muy alto estrés. Entonces, ¿por qué tanto se estresa? Se estresa porque en el corazón no hay descanso, no hay esperanza, no hay alegría. En el libro de Proverbios dice, el ánimo del corazón prevalece la enfermedad, dice. El buen ánimo del corazón prevalece la enfermedad. Porque algunos médicos científicos han hecho investigaciones a algunos pacientes de ellos que muy a menudo se quejan y reclaman por algún dolor, por algunas molestias. Pero según el punto de vista profesional del médico, ese dolor no tiene nada que ver con la enfermedad que padece aquella persona. Pero tanto reclama y se quejan, ¿qué hicieron? Una investigación, entonces daba una receta de medicamentos diciendo que son muy buenos para la enfermedad que está padeciendo aquella persona. Pero en realidad eran vitaminas. Pero el paciente, creyendo que es una pastilla específica para su enfermedad, comenzó a medicarse notablemente. Ellos fueron libres de dolores y también quejas y mejoraron sus saludes. Entonces aquellos médicos científicos pudieron comprobar el corazón, el estado del corazón y la mente tiene mucho que ver con el estado de salud física de una persona. Que muchas enfermedades, su raíz verdadera, aunque haya algunas enfermedades por contaminaciones inevitables de algún virus, bacteria, microbios dañinos para nuestro cuerpo, pero muy aparte de aquellas enfermedades, muchas enfermedades tienen relaciones con el estado del corazón, con la mente. ¿Por qué, aunque les medicaron vitaminas, en realidad nada más que vitaminas, no era una pastilla específica, o sea, preparadas para combatir con la enfermedad que padece una persona? ¿Por qué sana la enfermedad? ¿Por qué trae mejoría? ¿Por qué se va y cesa dolor y molestias?
La Biblia comprueba el buen ánimo del corazón, prevalece la enfermedad. Y también hay alguna cita contraria, el mal ánimo, el desánimo del corazón, es inicio de toda clase de enfermedades. Por eso nosotros al ver a un enfermo, una enferma, antes de consolarlo con la imposición del mano, Señor te sane, pero debe ser acompañada una serie de comunión, plática, compartir la palabra de Dios para que desde su corazón recobre el ánimo, la esperanza. Aunque en el cuerpo haya alguna enfermedad físicamente, pero el corazón primero recobre la fuerza y el ánimo. ¿Y qué pasa? El ánimo del corazón no sé científicamente cómo se estimula a nuestros cuerpos, pero el cuerpo comienza a producirse diferentes sustancias, líquidos, y para levantar la defensa del sistema del cuerpo humano, entonces notablemente mejora. A veces yo, siendo pastor, oro por los enfermos, pero a veces me da miedo de orar. ¿Por qué motivos? Un miembro, o sea, me busca, o un participante pastor, a mí o a mi familiar padece tal enfermedad, ore por esa persona. Oro. Cuando yo comienzo a orar, al abrir mis ojos ya se formaron colas atrás. Muchos vienen, algunos piden simplemente para bendecirlos, oren. Y hasta algunos por el hongo del pie, ¿qué quiere que ore? Bueno, puedo orar. Entonces me da miedo porque muchos no solamente buscan la gracia de Dios como un acto de, ¿cómo digo?, creencia, ¿no? Creencia, supersticiones, la imposición del mano. El pastor pone su mano, ora, a mí beneficia que ore. Pero muchas veces en el corazón de ellos no les acompaña la relación, buena relación con el Señor. Solo quiere la sanidad de la enfermedad en su cuerpo. Pero no quiere tener una relación del corazón al corazón con el Señor. Entonces, ¿en qué momento nosotros realmente podemos estar tan pleno, lleno? La Biblia dice, lleno del Espíritu Santo. Sentirse realmente lleno del Espíritu Santo. Plenitud. En aquel momento uno piensa, aunque ahora mismo me muera, nada me importa. Estoy muy feliz si ahora Dios me lleva, así me lleve. Ni la muerte teme en aquel momento. ¿Cuál momento sería para nosotros? Vamos a ver San Mateo, capítulo 2, versículo 9 al 11. San Mateo capítulo 2, versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí las estrellas que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Aquí nosotros podemos ver cuando un cristiano puede consagrar su vida total para el Señor. La consagración,
cuando nace. Cuando uno realmente siente pleno, lleno por el Señor, por su compañía. Y por su compañía, cuando siente lleno, ya en aquel momento, todo lo que para aquella persona era buena ganancia, pierde su valor. Títulos profesionales, ¿para qué vale? Algunos logros económicamente, profesionalmente que haya tenido, pierde sentido. Y la economía, buena economía, ya no tiene sentido. ¿De qué pasa? Postrándose delante del Señor, abre su caja, su baúl del tesoro, y luego lo que para aquella persona tesoro, da al Señor. Puede consagrar su vida para el Señor. Cuando los magos de Oriente, ellos en realidad no eran magos, sino estudiosos, doctores. Ellos desde tiempo atrás estaban estudiando las señales del cielo, ¿no? Entonces viendo los astros, el universo, las estrellas, vieron una señal, la señal del nacimiento de gran rey en esta tierra. No sabemos que estos magos eran de un solo lugar o eran de diferentes lugares. Supongo eran de diferentes lugares. Entonces es un tema polémico porque muchos países que contaba desde tiempo atrás con el estudio de astronomía dicen, uno de ellos tiene que ser nuestros paisanos, los persos tiene que ser. Entonces los chinos nunca quedan atrás. La China desde antigüedad estudiaba astronomía. Uno tiene que ser chino. Bueno, cada quien como quiera creer. Pero ¿qué pasa? Ellos solo vinieron del oriente, dice. Pero imagínense cada quien, además, no como la leyenda católica, no eran tres. Una caravana, gran número de personas, porque cuando ellos llegaron, toda la ciudad de Jerusalén se turbó, dice. Entonces, por llegada de 3 extranjeros, ¿una ciudad completa puede turbarse? No. Una caravana, gran número de personas extranjeros, notablemente exóticos, la vestimenta, la forma de ser, la apariencia, llegaron. Toda la ciudad se turbó. Entonces, los magos de Oriente, hasta que llegara a Israel, solo dependieron de la guía de la estrella de Navidad. Entonces ellos siempre trataban de ubicar la estrella donde se encuentra. Incluso en el día, por el rayo solar, el brillo de las estrellas no se ve, pero ya que el brillo era tan fuerte, hasta en el día podía notarlo donde se encuentra. Entonces, día y noche, dependiendo de la guía de la estrella de la Navidad, ellos cruzaron como una parte de canción del grupo Río y Montaña, cruzar río y montaña. ¿Y qué pasa? Al llegar al país Israel, cuando vieron la guía, el alumbrado de aquella estrella, se dirigía a Israel. Ellos dejaron de ser dirigidos por la estrella, porque un pensamiento muy, muy común humanamente se apoderó en el corazón de ellos. El rey, el gran rey, ¿dónde ha de nacer? En la capital, en el palacio real. Cuando ellos en un momento se inclinaron a sus propias razones, ya no pudieron ver la guía de la estrella. Quizás en el día, aunque trataron de ya verla, no podía verlos. Entonces ingresaron al palacio real.
rey Herodes. Era Herodes el Grande, el primer rey de la dinastía herodiana. Con mucha dificultad, él recibió el reconocimiento y la autorización de parte de la autoridad romana como rey de Israel. Aún políticamente él no se sentía tan asegurado. Pero ¿qué pasa? Un gran número de extranjeros llegaron. Unos líderes entran diciendo: ¿dónde está el rey que haya nacido? Turbó a él. ¿Qué? Yo soy el único rey de Israel. Yo, para poder conseguirlo, cuánto me sufrí y sacrifiqué. Aparte de mi persona, ¿ha nacido un rey? Entonces esto fue como detonara, ¿no?, una bomba en el corazón del rey Herodes. Entonces estaba muy, muy turbado. ¿Y qué pasa? Entonces él de emergencia convocó todos los magos, doctores del país se reunieran para poder ayudarle. Según la profecía, ¿dónde es el lugar donde el rey debe nacer? Entonces, seguramente los magos vieron un ambiente muy distinto que en el camino ellos y siempre vieron paz, el silencio, la calma, paz y seguridad. Entonces en el palacio nada de paz, nada de seguridad, nada de calma. Solo ellos pudieron ver confusiones, frustraciones, miedo, sustos. Entonces se dieron cuenta: ¿qué pasa? Algún mal está pasando aquí. Nosotros en el camino pudimos sentir la guía divina. Cuánta paz, cuánta calma, cuánta seguridad nos daba. Pero aquí vemos solo frustración, el miedo, el susto, la frustración. Algo está mal. Luego ellos se salen de aquel palacio. Aún no pudieron ver la estrella, porque una vez nosotros nos inclinamos a nuestra carne, de nuevo recuperar la sensibilidad espiritual no es fácil. Porque la sensibilidad espiritual no es algo que nosotros desde cuando nacimientos podemos heredar de nuestros padres. Es una manifestación, un fenómeno, manifestación del Espíritu del Señor. Cuando mi persona se inclina en mi carne, es difícil recibir la guía del Espíritu Santo. Entonces ellos se salieron, pero unos doctores de la ley enseñaron: ciudad Belén, según la profecía, Belén es donde el rey ha de nacer. Bueno, vamos a dirigirnos hacia Belén. Mientras que ellos se dirigían a Belén, volvió a aparecer, no es que aparece, volvió a poder verlas. Vamos a ver Mateo capítulo 2, versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. El motivo de la gran alegría es el ver. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, dice. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. A veces alguna persona en el tiempo pasado me ha hecho una pregunta: pastor, ¿cómo usted pudo tomar una decisión para servir al Señor en el ministerio, especialmente para ser misionero? Usted llegó a mi país cuando yo estaba en Paraguay. ¿En Paraguay tiene algunos familiares? No. ¿Amistades? No. Algo de Paraguay usted con anticipación
tenía conocimiento nada, ni supe la ubicación del país Paraguay. Se encontraba en América Latina. Entonces la misión, cuando me designó como misionero para el país Paraguay, ahí yo creí, acepté. Llegué a Paraguay, ni siquiera el abecedario del castellano tenía memorizado. Entonces me dijo, en aquel tiempo ya que era primeros tiempos, tiempo de muchos padecimientos. Entonces los vecinos me vieron muy pobres, porque pudimos llegar a un barrio de puros paraguayos. No había ningún extranjero en aquel barrio de Fernando de Ramora, kilómetro 8 de Ciudad Asunción. Además, enfrente de la capilla del barrio, capilla católica, entonces cada misa, los paraguayos son muy católicos. ¿Y qué pasa? Casi todos los vecinos se juntan. Pero el lugar donde nosotros estuvimos en obra para construir el edificio para la iglesia era obra negra por falta del capital. Estaba muy desagradables. Entonces obra negra, sin portón, sin puerta, sin ninguna ventana, ni siquiera piso, tampoco contrapiso de tierra. Entonces, sobre solo un esqueleto. No estaba aplanado ni afinados, se veía bloques. Necesitaba una tarima, pero la tarima no puedo hacer hasta que pusiera piso en el lugar de tarima con tablones de obra que armaron para colarlo, ¿no? Entonces, tablones usados, pintados de aceite negros, pero por el sol estaban torcidos. Con tablones formé un tipo de, supuestamente, arte, una tarima, pero no es tarima, horrible de verdad, horribles. Y encima un púlpito, no de obra de un maestro carpintero, de un practicante. No había el pedestal, el cuello del ganso se dice, no teníamos dinero. Entonces, un hermano que me ayudaba tuvo idea, pastor, yo puedo fabricar el pedestal, un par, ¿cómo? Y me trajo con tubo plástico de agua potable y también la parte que se curva, ¿no? Entonces, abajo con un pase de cemento lo fijó. Entonces, supuestamente cuello del ganso. Entonces, allí 2 micrófonos. Imagínense una tarima de tablones de obra pintada de aceite negra, usada y torcida. El púlpito de la obra de un practicante. Entonces, un par de pedestal hecho del caño de agua potable. Así yo predicaba. De todos los vecinos al pasar, ya que no había ninguna limitación con la banqueta, porque no había portón ni puerta, tampoco ventana. Todo el mundo podía ver nuestro servicio. Unos 8, a veces 10 personas y un extranjeros con un español tan excelente. Entonces en aquel tiempo apenas estaba hablando. Los vecinos viéndome lamentaban, ay, pobre misionero coreano, sin conocer nada de nuestro país vino y no sabe en qué barrio llegó. Es un barrio puro católico. Aquí ninguna iglesia evangélica puede sobrevivir. Muy pronto esta iglesia se va a claustrar. Entonces me pasaba muchas dificultades. Día tras día, solo padecimiento y dificultades. En la habitación donde nosotros, mi familia, vivíamos, estaba en el fondo. Igual, obra negra, ni había box, la base de cama, con triplay
nosotros fabricamos supuestamente una base, AAA de obra, la puerta no existe, ventana no existe. Entonces, ¿qué pasa? En la noche al dormir, en la ventana, en el lugar de ventana, puerta, 2 hojas de AAA levantado, entonces puerta y ventana. Entonces, ¿qué pasa? Algún ladrón en aquel tiempo, si te hubiera deseado meterse cuando quiera, porque no hay ninguna manera de controlar ni bloquearlo, porque no había ni portón, tampoco la puerta y ventanas. Un día un vecino, ya muy pronto el vecino recibe la salvación, era estudiante de preparatoria. En Paraguay se dice colegio, ¿no? Entonces, Pastor Pablo, una pregunta. A ver, dime, David, ¿usted tiene algún pariente en mi país? No. ¿Alguna amistad? No. ¿Alguien que le invitó? No. ¿Usted tuvo algún conocimiento con anticipación sobre mi país? Nada. ¿Cómo pudo llegar a nuestro país entonces? Con su familia. Pastor, entonces su familia, ¿dónde se encuentra? En mi país de origen, en Corea del Sur. Todos los parientes, amigos. Ellos se pusieron de acuerdo de que usted se fuera. Ninguno. Ay, Pastor Pablo, yo si fuera usted, jamás en toda mi vida podría hacer lo que usted ha hecho. Yo le tuve que contestar, a pesar que no podía pronunciar bien la palabra. Tuve que decir, David, escúchame. Si tú, toda gracia que Dios me ha dado y todas las bendiciones que Dios me había dado en mi vida, si experimentara, yo estoy seguro, quizás tú harías algo más grande, más trascendente que lo que yo había hecho, estoy seguro. Porque el Señor es grande. Entonces la consagración es un resultado. Es un resultado de ver la guía de Dios en mi vida. Cuando uno realmente ve y siente el Señor en mi vida, el Señor, Dios Todopoderoso conmigo, ya que me importa la fama, el dinero, el poder, pierde su valor. Ya que yo nunca tuve, la vocación con la política, hasta fecha yo no puedo entender por qué algunas personas quieren ser políticas. Al ver el ambiente del parlamento, senados, recámara de senadores, diputados, al ver noticieros, es difícil ver sinceridad. Difícil ver sinceridad y veracidad. Mundo de mentira, mundo de acechanzas, mundo de conspiraciones, pura mentira. Yo digo, ¿para qué quieres ser político? Alguno me dijo, pastor, no por un llamado para el bien de su nación, porque su cargo, su puesto le genera mucha entrada económica. Si fuera así, ¿por qué no eligió el camino de un empresario? Para mí, el dinero, el poder, la fama, ¿qué sentido tiene? Al momento que uno realmente puede sentir, en medio de la voluntad de Dios me encuentro. Dios conmigo. Entonces la vida eterna es una garantía. La recompensa eterna es una promesa. El vivir es ganancia. Si fuera así, el morir es la mejor ganancia. Entonces, cuando quiera se muera, no le importa. ¿En qué momento nosotros, luego de la salvación,
podemos estar realmente tan gozosos y alegres. Para mí no hay otro momento, el momento en que yo plenamente pude ver y sentir la compañía de Dios. Nada me importó en aquel momento. Dónde yo vivo, con quiénes vivo, qué tengo, qué no tengo, qué problema está en mi camino, nada me importa. Porque el Señor está conmigo. Si el Señor está conmigo, ¿qué me importa? El Todopoderoso está conmigo, a mi favor. A veces cuestiono, una persona para que realmente se sienta feliz, ¿qué es lo que se necesita? O sea, los requerimientos o requisitos para la felicidad. Felicidad de una persona. Tener tanto dinero. ¿El dinero realmente te hace feliz? No. Te hace sentir como alguien importante, pero ambicioso, codicioso, muy vanidoso. ¿El poder te hace feliz? No. El poder te vuelve una persona más violenta, implacable. ¿La fama te hace feliz? No. Te dirige al mundo de falsedad. Las estrellas del cine y también ídolos de cantos, bailes. Ustedes solo los ven en redes sociales, pero la vida real de ellos es una vida muy, muy estresante. Porque todo los momentos tiene que presentar una falsedad. Lo que no soy, una amabilidad que no es mía. O sea, el nivel que no es mío. Tengo que producirlo, tengo que mostrarle. Siempre con un maquillaje. Siempre con una condición perfecta. Siempre con una excelente vestimenta. Solo algunos momentos te da felicidad, pero imagínense todos los días. Entonces ellos cuando viajan con una gorra puesta hasta media cara, con una mascarilla, media cara, supuestamente una máscara puesta. Entonces vestido largo, cubriendo todo su cuerpo para que nadie lo reconozca. ¿Y qué pasa? La realidad no es lo que nosotros vemos en redes sociales. Luciéndose. Una vida muy, muy estresante, una vida muy, muy obligada para presentar al mundo lo que no es. Por eso fácilmente se explota, se suicida, porque vive en el tope. Su emoción, sentimiento ya está en el tope antes de explotarse. Por eso a veces se vuelve repentinamente tan violento a un reportero, periodista, le golpea al momento que no tiene por qué golpearlo. Porque el reportero no entiende la vida de él. Él está harto, ella está harta. Por favor, otro día. Ahora estoy disfrutándome mis vacaciones. Quiero descansar. No puedo contestar a la entrevista. Además, no me ha avisado. Pero le insiste y luego golpea al reportero, periodista. Justo en aquel momento alguno toma fotos, graba y redes sociales. Fácilmente se inclina a la droga. Busca un refugio. Pero droga no te ofrece nada de refugio. Rusia, cuando era la Unión Soviética, era un país potencial. Pero después de descentralizarse, todos los socios países se volvió a Rusia. ¿Y qué pasa?
se abrió la puerta que estaba bien cerrada hacia el mundo occidental, al mundo democrático. ¿Sabe que con la oleada de libertad, lo que en el primer lugar llegó a Rusia fue la droga? En el segundo lugar, el licor. Muchos jóvenes rusos, por el mismo sistema político, estaba totalmente separado de la droga, de tanto licor, pero juntamente la puerta que se abrió. En el primer lugar lo que llegó fue la mafia, la droga y el licor. Muchos jóvenes se volvieron drogadictos. Nuestro primer misionero, cuando apenas Rusia abrió la puerta, llegó en Moscú de Rusia como misioneros. Muchos jóvenes drogadictos lo buscaron, padre de jóvenes drogadictos, porque en el mundo no encuentra algún remedio cómo puede recuperar los hijos. El misionero, sin querer, muy pronto se volvió un pastor especializado para dirigir los drogadictos. Entonces aquel misionero nos contaba su experiencia. Por simple vista, él puede distinguir este drogadicto puede dejar droga o jamás logra dejar la droga. Porque todos los drogadictos que logran dejarlo, aunque ellos por falta de fuerza aún consumen droga, pero quienes realmente están hartos con la droga, ellos, aunque pasa tiempo tan difícil, lo dejan. Pero un drogadicto, desde adentro de su corazón, aún le gusta la droga. No existe ningún remedio. ¿Cuántas veces que le meta a alguna clínica, a algún centro de rehabilitación? No vale. Cuando sale de aquel lugar, vuelve a drogarse. Porque desde su corazón aún quiere la droga. Pero quienes logran dejarlo, por falta de fuerza, por sí mismo no puede dejarlo, pero realmente tienen una decisión. Odia la droga. Odia la droga. Odia la vida de un drogadicto. Ellos sí pueden recibir la ayuda. Entonces el misionero allí descubrió algo común, igual que la salvación. No todos los pecadores pueden recibir la salvación. El pecador que le gusta el pecado nunca recibe la salvación. Aunque la reciba solo letra, nunca recibe espíritu. Entonces no va a ser realmente un convertido, sino un pecador con conocimiento del Evangelio. Pero ¿quién realmente puede ser salvo? ¿Quién realmente está harto con el mundo, harto con el pecado? Entonces, el Evangelio es buena nueva, lo libera, no solamente libera, lo transforma y lo traslada del mundo en que pertenece al mundo del Cristo. Y puede experimentar un cambio genuino tan marcado en su vida. Nunca más vuelve como antes, nunca más vuelve a vivir como antes, una vida transformada. Entonces, ¿en qué momento ustedes, en la vida de ustedes, y fueron encontrados tan felices, alegres? Alguno me diga, al momento de compartir sexo, será la verdad, con diferente pareja. Luego te darás cuenta, no, eso no es gozo. Es un deleite momentáneo, pero muy pecaminoso. Mancha tu vida, tu conciencia se destroza. ¿En qué momento una persona realmente se encuentra tan feliz? Aquellos hermanos que eran drogadictos, un día el pastor Oxupar escuchó noticia, visitó por primera Moscú.
ya que pastor vivió totalmente apartado del consumo de droga, no tenía nada del conocimiento de la vida de los drogadictos. Él dijo, ustedes buscando la felicidad se drogaban, ¿no? Los hermanos que eran drogadictos, ex drogadictos. Pastor, usted no conoce a droga. Desde cuando yo conocí la droga, me abrió la puerta del infierno. Nunca me drogué por la felicidad, sino por la dependencia que droga dejó. Si no sigo consumiendo, la ansiedad, el malestar del cuerpo, psicología que a mí me afectaba. Pastor, un drogadicto nunca se droga en busca de felicidad. No, para poder calmarse de aquel mal. Desde cuando yo conocí la droga, se me abrió la puerta del infierno. Deben tener mucho cuidado los jóvenes creídos, autoconfiados, fácilmente pueden entrar al mundo del consumo de la droga. ¿Por qué los creídos fácilmente caen? Uno, si realmente está bien consciente, razona bien, entonces puede estudiar y puede llegar a un fin, la sustancia de droga. O sea, la droga química prevalece a la voluntad nuestra. Prevalece a la resistencia voluntaria. Por eso una persona cuando comienza a consumir droga, libremente, o sea, aquella persona misma eligió el camino, pero con su propia voluntad ya no puede salirse. Hay entrada, pero no hay salida. Como igual que entrar a una mafia, eres bienvenido, libremente entras, pero aquí no hay salida. Aquí no hay salida. La salida, solo muertos. Vivos no. Igual, el consumo de marihuana, el inicio de vida de drogadicta. Te consuela, marihuana no es droga. Claro, no es tan alta dosis, pero finalmente te induce al mundo del consumo de droga de alta dosis. Porque llega un momento que a mí no me satisface. Ya no me da el mismo efecto. Entonces, alguno dice, oye amigo, hay algo buenísimo, mejor que marihuana. Cuando tú por primera vez te probaste la sensación que sentiste y ahora no sientes, bueno, te enseño algo. Así, de un grado a otro grado, aquel grado a otro grado, finalmente se vuelve totalmente drogadicto. Un drogadicto totalmente libre de conciencia, su conciencia queda cauterizada por la dependencia. Ni la relación parente la importa. Con el tiempo, el padre, o sea, la madre, el esposo, la esposa, el hijo, la hija, no le importa. Solo lo que le importa, la droga. Muchos indigentes que viven en las calles, no es que no tengan casas, no tengan familiares. Muchas veces la razón es la droga. La familia quería salvarlo, invirtió dinero, esforzó mandando a la clínica, centro de rehabilitaciones, pero no vieron ningún resultado. Llega un momento que se cansa. Entonces, el mismo drogadicto siente, la familia ya no lo quiere. Entonces tiene que salir de la casa. Vivir en la calle. Entonces la vida pierde sentido solo por vivir, hasta que se muera. La vida ya no cuenta con una orientación ni la meta, solo por vivir, ya que hoy no me muero, por eso hoy vivo.
Amanezco porque no me amanecí muerto. Entonces, una vida por cumplir, solo por cumplir, por vivir, no tiene sentido. ¿Cuándo realmente nosotros somos tan llenos, tan felices? Hoy yo he leído el libro de Génesis capítulo 11 sobre Abraham, el padre de Abraham, Taré y Abraham. Podemos ver capítulo 11, después de dispersión de la humanidad, luego de haber construido la torre de Babel para desafiar a Dios, Dios confundió y mezcló el idioma. Entonces nacieron diferentes idiomas, gente buscaba, gente que usa un idioma entendible. Y comenzó a agruparse, entonces se agruparon conforme al idioma que se entiende. Entonces se dispersaron al mundo entero. Entre ellos había los descendientes de Sem. ¿Quién es Sem? Uno de 3 hijos de Noé. Vamos a ver Génesis capítulo 11, versículo 10. Dice así: estas son las generaciones de Sem, uno del hijo del Noé. Sem de edad de 100 años engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años. Engendró hijos e hijas. Arfaxad. Aquí podemos ver, Noé, por su fe, según la expresión bíblica, salvó el mundo, construyendo el arca. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Jafet y Cam. De Sem nació 5 hijos, pero uno de ellos se llama Arfaxad. Entonces aquí continúa la genealogía de Noé, Sem, Arfaxad. Después unas cuantas generaciones de Arfaxad, versículo 24. Nacol vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacol después que engendró a Taré 119 años, engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años. Engendró a Abraham, a Nacol y a Harán. Vamos a hacer una simple matemática, no es tan complicada. Ya entonces, Taré es descendiente de Arfaxad. Arfaxad es el hijo del Sem. Sem es el hijo de Noé. Taré es descendiente de la familia sagrada, la familia que conservaba el conocimiento de Jehová, adoraba a Jehová. Pero según el versículo 26, Taré, cuando tenía 70 años, engendró a Abraham, a Nacol y a Harán, 3 hijos. ¿Y dónde vivía? Versículo 28. A ver, 28. Y murió Harán antes de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Ya Taré estaba viviendo en Ur. ¿Dónde es Ur? Es una localidad de actual Irak. Ya aquí nosotros tenemos que hacer un breve estudio geográfico. La imagen que yo preparé, sí, con hija yo he creado esta imagen. Y podemos ver Monte Ararat, número 1, donde el arca allí llegó. Entonces, Monte Ararat
es actual Turquía, provincia de Igdil, cerca de la frontera con Armenia. Entonces, de ahí podemos ver recorridos de la familia de Noé, pero mientras que se iba engrandeciendo en números. Inicio de Turquía. Finalmente llega, número 2, llanura de Shinar. Llanura de Shinar es actual Irak. Ruinas de Babilonia, ciudad moderna cercana allí y Eilat. Allí llegaron, allí ellos construyeron la torre de Babel, desafiando a Dios. Dios confundió idioma, mezcló, entonces ellos ya no se pudieron convivir juntos, conforme al idioma que se usa, se agruparon y se dispersaron al mundo enteros. Pero la familia de Sem y Arfaxad continuó hasta Ur, abajo. También es actual Irak, ciudad moderna cercana Nashiria. Letra es muy pequeña, no puedo ver muy bien. ¿Qué pasa? Entonces de Turquía a Irak. Pero ¿dónde se encuentra Canaán? Ahí está. Israel se ve número 5, Canaán. Ya vamos a ver, de Monte Ararat hasta Shinar, a pie 700 o 900 kilómetros de distancia. Entonces, de Shinar a Ur, 250 o 350 kilómetros. Desde Ur no se fue directo a Canaán. No sabemos por qué razón. Entonces, Taré cuando abandona Ur se dirige a Harán. Harán es actual Turquía, es parte de Turquía. De ahí, de nuevo a Canaán, como 1000 kilómetros. ¿Qué es lo que yo quiero explicar a ustedes? Ya entonces el foco de atención de Dios, siempre se centra alguna persona céntrica. Pero ¿quién persona? ¿Quién levanta la genealogía del Mesías? De aquella genealogía algún día ha de venir el Mesías. Según la descripción bíblica se puede decir quién continúa con la historia de la redención. Porque Dios contó la historia de redención, con el tiempo vendría un Salvador, salvaría al mundo entero. Por eso el hecho de levantar la familia y es equivalente de la historia de la redención. ¿Qué pasa? La persona quien está continuando con la historia de redención, genealogía de Cristo, está levantando hijos. Taré estuvo en foco de la atención de Dios. Ya Dios cuando vio a Taré, ¿dónde se encuentra? En Ur de los calteos. Ur es una de ciudad civilizada más antigua de la historia. 3000 años antes del Cristo. Mucho tiempo los científicos, arqueólogos negaron la existencia de una ciudad llamada Ur. Dijeron es una mitología, pero fue encontrado la ruina de ciudad Ur. Entonces, ¿qué pasa? Ciudad Ur sumamente idolatra. Ya la familia sagrada vive en una ciudad idolatra. Nunca podría tener paz, integridad en el corazón, porque es vivir contra su propia conciencia. Según la leyenda judía rabínica, Taré dedicó, porque el judío cuenta con la leyenda que de sus antepasados a ellos de boca en boca fue contadas. Según aquella leyenda judía,
Taré, en Ur se dedicó a la fabricación de ídolos. Entonces, hoy en día, equivalente de un trabajo de gran demanda, porque una ciudad idolatra, fabricar ídolos, buenas entradas. Pero seguramente en el corazón nunca haya tenido paz. También su hijo Abraham. No sabemos cuál fue la razón. En el corazón de Taré se levantó un deseo de abandonar Ur, dirigirse a Canaán. Vamos a ver, versículo 31. Trato de explicar de la manera más fácil y entendible. Hoy mi esposa, antes de que saliera, me dijo, cuando tú digas números, cifras, algunos hermanos se van a confundir, porque algunos hermanos, mi mínimo número de matemáticas se siente difícil. Entonces, yo dije, voy a tratar de explicar de manera más entendible. No sé qué estoy logrando, no estoy logrando, yo no sé muy bien. Ya Taré, de 70 años de edad, engendró a Abraham, a Nacol, a Harán. Pero Harán, antes de su padre, murió en Ur de los Caldeos. No sé, después de cuántos años, la Biblia no lo especifica, en el corazón del Taré se levanta un deseo, voy a abandonar la ciudad. Ya que Taré, de 70 años de edad, comenzó a engendrar sus hijos. Cuando él se decidió para abandonar la ciudad Ur, era ya grande en edad. Una persona, naturalmente, cuando avanza en edad, no quiere moverse de su tierra, donde nació y creció, donde están todos los familiares y parientes, no piensan en dejarlos. Incluso, aunque se levante una guerra, mientras que todo el mundo busca un refugio, que dice, yo no me voy, dice, yo no me muevo de acá. Ya soy muy viejo, soy muy vieja. Aunque vengan los enemigos, ¿qué provecho tendrá de mí? Ni siquiera como un obrero. Para nada. Si me quiere matar, adelante. Ya viví demasiado tiempo, yo no me muevo de acá. Generalmente los ancianos son así. No sé ¿cuál fue la causa para él, para que un anciano tomara una decisión para abandonar su ciudad, o sea, tierra natal y parentela, y llevar toda la familia, hijos, nueras, nietos y nietas, hacia un destino aún no está definido? Entonces, de toda manera, algo a él le conmovió en gran manera. Yo ya no quiero vivir más aquí. ¿Hacia dónde él quiso viajar? Según el versículo 31, vamos a ver. Y tomó tarea a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, el difunto hijo que murió en Ur de los Caldeos, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera. Mujer de Abraham su hijo, salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Hasta aquí una pausa. Aquí nosotros, aunque simplemente, un párrafo nada más, pero el registro de la Biblia nos transmite entender algo le ha sucedido. Yo ya no quiero vivir más en esta ciudad. Quiero irme a la tierra del Canaán, pero el centro, el foco de la atención de Dios es la persona quien continúa la historia de redención y también la tierra que Él había elegido, donde el evento del nacimiento del Redentor ha de suceder. Entonces, Dios, ¿qué quiere hacer? Ya que hay un centro, es una persona que continúa con la historia de redención, pero hay otro foco, la tierra, la ubicación. Entonces tiene que mover esta persona que es el centro de su foco a la tierra que es el centro de su foco. Entonces el Espíritu Santo
conmovió el corazón de Tare. Yo abandono esta ciudad. Aquí hay toda mi comodidad, facilidad, pero nunca tuve paz en mi corazón con Dios. Es una ciudad idólatra. Mi profesión me genera buena ganancia, pero nunca pude tener paz en el interior. Nunca me sentí íntegro delante de Dios. Yo ya me voy. Fue tocado por el Espíritu Santo. Dio un excelente inicio. Esto llamó la atención, logró captar la atención. Después Dios describió: Tare quiso ir a la tierra de Canaán. Describió porque le importó a Dios. Vamos a ver esa cita bíblica. Hasta la tierra de Canaán llegó, quiere decir, fue dirigido por el Espíritu de Dios. Siguiente. ¿Fueron los días de Tare? No. A ver. Y brincó, no me mostró versículo 31 completo. Debemos ver aquí. Vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Allí nosotros vemos un problema. Tare, que fue tocado por el Espíritu del Señor, inició un excelente inicio, una excelente decisión, agradable para Dios. La persona que es el centro del foco de atención de Dios, quiso llegar a la tierra que es el centro del foco de la atención de Dios. Y Dios se alegró, aplaudiéndolo. Tare, haces bien, estás haciendo bien, continúe. Llegó a Harán. Mantenga con la cita bíblica. No nos explica, no nos especifica. ¿Y qué pasó? Vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Otra vez el mapa que yo preparé, por favor. Puede. Mire, la humanidad de Monte de Ararat comenzó a trasladarse a la llanura de Shinar, de Turquía a Irak. De ahí se esparció a todo el mundo, pero la familia de Arfaxad, juntamente con alguna persona, se dirigió a Ur. Pero Ur era una ciudad sumamente idólatra. Pero ahí recibió el llamado de Dios. Entonces Tare saca toda su familia, pero no dirige directo a Canaán. Primero se dirigió a Harán y Turquía. No sé por qué razón no toma el camino directo. O quizás, y veo que Mesopotamia, la parte del camino directo, veo que es un puro desiertos. Entonces veo que su recorrido siguieron algunos cerros. De ahí y por la costa bajarse le facilitó, yo no sé muy bien. Seguramente por alguna razón de aquel tiempo de ruta y caminos. Pero cuando llegó a Harán, la Biblia no explica. Hubo cambio de opinión. Ya Tare no piensa más marchar. Ya entonces vamos a ver, aunque no somos Dios, vamos a supongamos que somos Dios. Desde el lugar de Dios vamos a verlo, desde arriba. Entonces mi foco puesto en quien quiere continuar la historia de redención, la venida del Cristo. Bueno, Tare, excelente. ¿Y qué pasa? Entonces Dios también tiene un poco más. Es el centro del foco de la atención de Dios, es una ubicación. La tierra elegida para el evento del nacimiento del Redentor. Entonces, ¿qué quiere hacerlo? Trasladarlo de su lugar actual a la ubicación que yo quiera.
Entonces, en ese dos sentidos, Taré fue acepto para Dios. Inició bien, pero cuando llegó a Harán, yo no sé qué le pasó. Ya Dios no le puede dirigir. Harán ya no recibe la guía del Espíritu. La razón, por la misma razón de los magos del Oriente. Cuando una persona que fue dirigida por el Espíritu del Señor se inclina hacia su carne, pierde la navegación de Dios. Ya no se encuentra la luz de la estrella de Navidad, porque su razón es más fuerte. Entonces, quien quiera que agarre su propia razón, siempre deja por un lado la razón de Dios. Se vuelven necios verdaderos. ¿Y qué pasó? Y Taré ya perdió la razón de Dios. Se llenó de su propia razón. Vamos a suponer, somos Dios, entonces me preocuparía, ¿y qué hago? Tú no debes quedarte en Harán. Harán, en comparación con Ur, menos idolatra. También es pero idolatra. Tú no debes estar allí. Todavía tú conservas tu fe en mí, pero si continúa viviendo en una ciudad idolatras, tiene alta probabilidad de que muy pronto sea tú o uno de tus hijos se contamine de aquel paganismo. Yo no quiero que tú estés aquí. Continúe a la tierra indicado por mí, donde hayan 7 tribus indígenas paganas, idólatras, pero en comparación con Harán, en comparación con Ur, un lugar mucho mejor, donde tú libremente puedes ejercer tu fe en mí. Vaya a Canaán. Pero Dios ya no logra mover a Taré. Su corazón se endureció. ¿De qué debe hacer? Ya Taré se sale del foco de la atención de Dios. Pero Taré cuenta con 2 hijos. 2 hijos, los 2 tienen cada quien el 50% de posibilidad de ser foco de la atención de Dios. Dios ya descartó a Taré y vio a Abraham y Nacor, uno de los 2. Ustedes también son parte de la historia de la redención. Uno de ustedes 2, cada quien mitad y mitad, el 50% de probabilidad tiene para poder continuar con la historia de la redención, levantando la descendencia para el Cristo. Pero ¿qué pasa? ¿Quién contestó a Dios? ¿Quién contestó a Dios? Según capítulo 12 fue Abraham. Pero nosotros, si estudiamos bien, toda la familia de Taré estaban enterada de la voluntad de Dios. Es llegar a Canaán. Pero ¿qué pasa? Los 2 hijos recibieron la enseñanza. Pero ¿a quién le importó más la información divina? Fue Abraham. Pero aquí ya tenemos que iniciar nuestra matemática. Porque el versículo 32 que dice: fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Ya, acuérdense de cuántos años de edad de Taré él tuvo a Abraham, a Nacor, a Harán. 70 años. Entonces él cumplió 205 años, murió. Luego de haber dado a luz a los hijos, 205 menos 70, 135. 135 años él murió y murió. Ya, entonces vamos a ver el orden narrativo de la Biblia, capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. ¿Dónde es? ¿Dónde es?
Ur de los caldeos? No, ahora se encuentra en Harán. A la tierra que te mostraré. Entonces, para Abraham, ¿dónde sería la tierra parentela y tierra, o sea, casa de tu padre? ¿Dónde es para Abraham? Harán, ¿no? Para Taré fue Ur. Para Abraham es Harán. Entonces, casa de tu padre, ¿quién es? Taré. De la casa de tu padre Taré, apártate. Vete a donde te mostraré. Siguiente. Y haré de ti, si tú aceptas, obedece a mi voz, si tú te diriges hacia la ubicación que te voy a mostrar, entonces Dios tiene un poco de la atención geográficamente, es Canaán. Si tú aceptas mi palabra, tú vas a ser poco de mi atención como una persona céntrica de la historia de redención. Entonces, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Por qué Abraham llegaría a ser bendiciones? ¿Cuál es el motivo que Dios le convierta él mismo una bendición? Como fuente de bendición. Porque todo lo que a él le bendijeren, yo los bendeciré. Todos los que te maldijeren, yo los maldeciré. ¿Y cuál es la razón que Dios lo convierta en una fuente de bendición? ¿Me puede contestar? La prédica es un poco difícil para entender. ¿Cuál sería la razón? Porque Él acepta ser dirigido por la guía del Espíritu Santo, se dirige la tierra indicada, que es el foco de la atención de Dios. Tú serás mi foco de la atención. Si tú me obedeces para poder llegar a la tierra indicada por mi persona, es el foco de mi atención. Cuando se dirige hacia esta orientación, hacia este rumbo, Dios le tiene que brindar todas las bendiciones, le tiene que proteger, le tiene que cuidar, todo su recurso tiene que usar para Él. ¿Por qué? Él es quien continúa la historia de la redención. Logra captar toda la atención de Dios. Por eso a esta persona que es centro de obra de Dios, si alguien le trata bien, yo lo voy a bendecir. Si alguien te trata mal, yo lo voy a maldecir. Por supuesto. Aquí nosotros podemos adquirir un tip, una enseñanza muy importante. ¿Cuándo Dios podría bendecirme en gran manera? Yo también, como igual a Abraham, me dejo ser dirigido por el Espíritu Santo, no solamente recibir la voluntad, hasta la dirección de mi vida, me dejo dirigir por Dios. Entonces, dos focos llega a ser un solo foco. Yo entonces llego a ser el centro del foco de la atención de Dios. Todo lo que yo hago en mi camino, Dios me tiene que bendecir. Si alguna persona me maldice, Dios mismo le maldice. Si alguna persona me trata muy bien, Dios mismo lo bendice. ¿Me hago entender? En el libro de Gálatas dice, bendiciones de Abraham para que alcancen a quienes siguen la pisada de fe de Abraham, dice. Nosotros también en nuestro siglo podemos convertirnos supuestamente como una fuente de bendición. Muchas personas quieren bendición, pero nunca quiere aprender cómo puede llegar a ese lugar. Siguiente versículo. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era ya otra cifra, Abraham de edad de 75 años cuando salió del Harán. Aquí encontramos una información, según nuestro criterio como humano, errónea.
Ya que hemos visto 3 cifras. Cuando Taré tenía 70 años de edad, comenzó a engendrar a los hijos Abraham, Nacol y Harán. Y Taré, de 205 años de edad, en Harán muere. Génesis capítulo 12, versículo 4, cuando Abraham obedece a la guía de Dios desde Harán, de la casa de su padre, era de 75 años de edad. Pero según el orden narrativo de la Biblia, supuestamente Abraham, como hubiese salido de la casa de su padre luego de la muerte de su padre Taré. Así está escrito. Eso es lo que genera ya un error. Yo no puedo entender, a ver, Taré de 70 años de edad engendró a su hijo Abraham. Bueno, de 205 años de edad muere en Harán. Entonces, 205 años menos 70. Edad de Abraham cuando sale de la tierra de Padán Aram, ¿qué edad debería ser? 135 años. Entonces él, después de haber visto la muerte de su padre, si realmente hubiera partido, Génesis capítulo 12, versículo 4 debería estar cambiado. De 135 años. Pero dice 75 años. No se cuadra. No se cuadra. ¿Y qué pasa? Yo no puedo entender qué pasa. No se cuadra. Si Abraham de 135 años de edad de su padre se hubiera partido, su edad de 135 años, su padre 205 años, entonces coincide. Luego de ver la muerte de su padre, viajará a Canaán. Pero según el libro de Génesis capítulo 12, versículo 4, de 75 años de su edad, se sale de la casa del padre. Unos rabinos, unos estudiosos de la Biblia, para poder cuadrar las cifras, crearon una hipótesis. Entonces Abraham no ha sido el primogénito. Aunque según el libro de Génesis capítulo 11 dice, Taré de 70 años de edad, hay un orden, engendró a los hijos Abraham, Nacol, Harán, pero Abraham no era primogénito. Entonces ellos se suponen. Entonces Abraham, si fuera el hijo menor, si vamos a suponer Taré de 130 años si hubiera engendrado. 130 años de edad hubiera engendrado a Abraham. 130 más 75, 205, ¿no? Entonces ellos dicen, Abraham nació cuando su padre tenía 130 años. Matemáticamente es más razonable, pero esa era la verdad. Porque ninguna parte de la Biblia concuerda, informa que Abraham, cuando su padre tenía 130 años de edad, nació, nunca dice. Vamos a ver. Capítulo 12. El libro de Hechos, capítulo 7, versículo 4. Vamos a ver. Hechos capítulo 7, versículo 4, es la prédica del diácono Esteban. Casi luego de 3,000 años, él retoma el tema y predica. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora.
Como igual que la información del último versículo de Génesis capítulo 11, diácono Esteban también habla supuestamente igual. Abraham ha partido de casa de su padre luego de la muerte de su padre. Entonces sigue un error matemáticamente. Nosotros como cristianos debemos confiar en una información que la Biblia no comprueba, sino es una hipótesis de unos estudiosos rabinos y también cristianos, para poder dar la mayor razón solo a las cifras, pero según el orden narrativo, ninguna vez dice Taré de 130 años de edad engendró a Abraham. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia quiere ofrecer a nosotros? La Biblia no toda la vez respeta el orden cronológico. Siempre se centra a la persona que levanta la historia de redención. O sea, da mayor peso y razón al sentido espiritual. Ya entonces, si nosotros entre dos teorías, una teoría que da mayor razón a las cifras, la otra teoría tal como la Biblia dice, ¿cuál debemos elegir nosotros como cristianos? La segunda teoría. No es la primera, porque no somos matemáticos. Entonces, la Biblia, ¿qué quiere explicar a nosotros? Entonces, si respetamos que Taré hubiera tenido a Abraham de 70 años de edad, entonces, ¿esto cómo resulta? 70 años de edad, si él hubiera tenido a su hijo Abraham, 205 años él muere. Entonces, cuando Abraham se va de la casa de su padre, pero de 75 años de edad, la edad de Taré, ¿qué edad debería ser? Cuando Abraham lo abandona. 130, ¿no? 130. Debe ser 130. ¿Me hago entender? ¿Es difícil? Ay, Señor mío. Entonces, si Abraham hubiera tenido, Taré hubiera tenido a Abraham, tal como la Biblia dice, de 130 años de edad. Abraham, de 75 años de edad, abandona la casa de su padre de Harán. 70 más 75 años. ¿Cuántos? 145, ¿no? 145. Entonces, el resto de vida de Taré, 60 años. Entonces, coincide. Entonces, lo que nos da a entender, entonces cuando Abraham salió de la casa de su padre tenía 145 años. Aún estaba vivo. 60 años del resto de vida de Taré, la Biblia no cuenta, simplemente adelantando una cita bíblica cronológicamente, originalmente debería estar por lo menos Génesis capítulo 23. Luego del nacimiento de Isaac llegó a ser adulto. Luego una cita bíblica. Ya Isaac era grande. El padre de Abraham, Taré, de 205 años de edad, en Padán Aram, murió. Así debería estar colocado. ¿Me hago entender, no? Pero aún Taré estaba vivo cuando Abraham partió, pero Dios adelantó el orden, pone, Taré murió, dice, de 205 años. La Biblia, ¿qué quiere transmitir a nosotros? El 60 años del resto de la vida de Taré, Dios no se interesó. Tú, por más que esté vivo, para mí, muerto está. El 60 años de tu vida para mí no tiene sentido. Una vida perdida, tiempo perdidos. Esto para mí tiene gran significados.
Hasta ahora he sido dirigido por el Espíritu Santo, pero de algún momento de mi vida de actualidad, dejo de ser dirigido por el Espíritu Santo. Busco mi comodidad, mi facilidad. Busco zona de mi confort. Entonces el resto de mi vida a partir de ahora, Dios no cuenta en cuenta. Dios no toma en cuenta. Porque yo me salgo del foco de la atención de Dios. Aunque como animal contra el sentido espiritual, como animal yo puedo vivir. Mi vida animal continuaría. Pero mi vida espiritual para Dios terminado. Me salgo del foco de la atención de Dios. Entonces, unos 60 años más, buscando su comodidad, su confort, facilidad, vive para Dios totalmente descartado, fuera de su interés. Entonces, el foco de la atención de Dios, de aquella persona que fue dirigida por la guía del Espíritu Santo, pero dejó de serlo, pasa a quien recibe la guía del Espíritu Santo. La Biblia, ¿qué quiere enseñar a nosotros? Hasta ahora han caminado bien ustedes, están bien. Apóstol Pablo dio su testimonio personal. Yo olvidándome lo que yo he hecho, pretendo alcanzar a la meta que está adelante. Hago una cosa, olvidarme mi recorrido. Eso no significa borrar de su memoria, sino dar mayor importancia al camino que debe caminar, el camino que está a su delante, hasta que pueda realmente culminar bien su carrera, hasta el día glorioso, meta final, donde Dios lo espera con la corona de las glorias. Pero muchos cristianos de hoy en día, me parece como los portugueses. Cuando por primera vez yo conocí al país Portugal, el misionero de Portugal me dijo: pastor, los portugueses viven en el pasado. No quieren encarar con el presente. Viven en el pasado. Hace 500 años, cuando Portugal era el príncipe del mar, juntamente con España. Entonces, sus enfoques quedaron hace 500 años. Yo soy portugués. El príncipe del mar. Lo era juntamente con los españoles. Pero lo importante es la actualidad. El país Portugal, en diferentes países del socio de la Unión Europea, ¿cómo se encuentra su nivel, su economía, en todos los sentidos? No quiere encarar con la realidad actual, por eso vive en el pasado. Gente que no quiere encarar con el tiempo presente, siempre habla del pasado. Yo era así. Yo fui alguien. Yo hice estos. Tenerlo como parte de hermoso recuerdo, testimonio, bueno. Pero si realmente están aferrados al tiempo pasado, no pretende caminar hacia adelante hasta que alcance, hasta que culmine la meta que Dios nos permitió, donde nos espera con una corona gloriosa. Aquella vida es una vida muerta, vida de Taré. Entonces tú no eres Abraham, tú eres Taré. El 60 años que aún tú estás viviendo, para Dios no se interesa. 60 años, cada rato invoca el nombre de Dios, pero solo 12 labios. Su corazón busca su comodidad, su facilidad, su confort. Dios, ¿tú qué tienes que ver conmigo? Ahí vive, muere, a mí no me interesa. El foco de la atención de Dios está puesto en quién. Actualmente, a quién le importa continuar siendo
el foco de la atención de Dios. Amén. Entonces podemos continuar la historia de redención. ¿Qué significa? Vamos a adaptar para el tiempo moderno. Anteriormente, levantar la descendencia para Cristo y llegar a la tierra de Canaán era la voluntad de Dios. Pero ya que Cristo vino, el Redentor vino, el evento ya pasó en la tierra del Canaán. Para los cristianos de hoy en día, ¿cuál sería equivalente de levantar la genealogía de Cristo? Anuncia el Evangelio. Por el Evangelio levantar gente salva. Entonces, para los cristianos modernos, ¿dónde sería equivalente del Canaán? ¿A dónde Dios nos quiere llevarlos? La iglesia. Espere un poco más profundo, piense un poco más profundo. Sí, la iglesia, pero ¿dónde sería Canaán? Donde pueda ejercer la historia de redención, donde puede continuar levantando la genealogía, gente que recibe la salvación, donde hay mucha gente que se espera la noticia de la salvación. Allí es Canaán, a donde Dios nos quiere llevar. Hermanos, yo si buscara mi comodidad, en vez de Ciudad México, me gustaría volver a mi país natal. Pero ¿por qué yo vivo aquí? Es mi Canaán. No solamente Ciudad de México, en alguna parte de Ciudad de México, alguna parte del país de México, donde hay gente, mucha gente que se espera la noticia de la redención. Dios me quiere trasladarlo allá, pero yo sí me inclinara a mi comodidad, a mi facilidad, a mi confort. Desde aquel momento yo llegaré a ser como Taré que quedó en Harán. Me salgo del foco de la atención de Dios. ¿Me hago entender? Entonces yo debo continuar levantando mi antena, mi sensor, para poder captar la navegación de Dios hacia donde me dirige. Por eso algunos dicen, pastor, usted vive incansable, una carrera realmente incansable, se encuentra por todos lados. Sur y norte, este y oeste, la semana pasada en tal país, tal ciudad, y luego hoy aquí y mañana le veré otra ciudad. ¿Cuál es la razón? Porque Dios no se está moviendo de un lugar a otro lugar a donde mucha gente se espera la historia de la redención. Amén. Para finalizar, vamos a nosotros concientizarnos. Hasta ahora ha sido dirigido por el Espíritu Santo, les felicito. Pero no pretende quedarse en el tiempo pasado. Aquellos testimonios, guárdenlo como hermosos testimonios. No estén aferrados al tiempo pasado, sino pretenden y progresar, alcanzar a la meta. Entonces Dios los usa grandemente. Hasta ahora tú has sido dirigido por el Espíritu Santo. Por tu vida muchas personas recibieron salvación. Bueno, bien fue. Pero no te aferras al tiempo pasado. Solo guárdalo como parte del testimonio de Dios. Y pretender alcanzar hacia la meta y constantemente recibir la guía del Espíritu Santo. Elijan entre Taré y Abraham. ¿Cuál? ¿Quién? Taré dio un excelente inicio, pero no culminó su carrera. En medio lugar de paso, él permaneció. Se salió del interés de Dios. Abraham no fue quien encabezó, pero el camino él aprendió. Luego le importó recibir la guía de Dios. Él continuó recibiendo la guía de Dios. Finalmente, la bendición destinada originalmente para Taré, de Taré a Abraham trasladó. Ninguno de ustedes sea
como tarea. Yo inicié bien, excelente. Pero si te quedas en el lugar de paso, allí quiere hacer tu casa, te quedas, te sale del foco de la atención de Dios. Continúe recibiendo su guía. Entonces usted será equivalente de bendición de hoy en día. Todos los que les ayudan, Dios los va a bendecir. Todo lo que les hacen daño, Dios los va a castigar. Veremos la protección de Dios. Y Dios les bendiga, Dios les permita mejor entendimiento y mejor decisión. Hoy hasta aquí compartimos.